Lección del sábado. Apresado y juzgado. Leer para el estudio de esta semana. Marcos 14, Juan 12:4-6, Romanos 8:28, Éxodo 24:8, Jeremías 31:31-34, Zacarías 13:7. Para memorizar. Decía, Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. Los capítulos 14 a 16 de Marcos son conocidos como el relato de la pasión porque describen el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Como fue señalado en la lección 9, los últimos 6 capítulos de Marcos cubren apenas cerca de una semana. La mayoría de los eventos allí registrados ocurren el jueves y el viernes de la semana de la pasión. La muerte de Jesús tiene lugar el viernes, y su resurrección, el domingo. La lección de esta semana se centra en Marcos 14. Comienza con la quinta historia sándwich, la cual vincula dos acciones opuestas en relación con Jesús. Sigue la última cena, tras la cual tiene lugar su lucha en Getsemaní. Allí es arrestado y llevado ante los dirigentes religiosos para ser juzgado. La escena del juicio está relacionada con la negación de Jesús por parte de Pedro, que constituye la sexta y última de las historias sándwich registradas en Marcos. Nuevamente ocurren dos acciones opuestas, pero, por un giro irónico, afirman la misma verdad. Dos tramas narrativas avanzan de la mano a lo largo del relato. Con un estilo nítido, Marcos pone delante del lector estas tramas enfrentadas mientras revela el triunfo de Jesús. Lección del domingo. Inolvidable. Leer Marcos 14:1-11. ¿Qué dos historias están entrelazadas aquí y cómo se complementan entre sí? Marcos 14:1 indica que habían transcurrido 2 días desde la Pascua. Esta reunión ocurrió probablemente el martes de noche o el miércoles de esa semana. Los líderes religiosos tenían un plan y un momento oportuno para llevarlo a cabo. Solo necesitaban un medio para alcanzar su objetivo, y provendría de un lugar sorprendente. Este pasaje es el quinto relato sándwich de Marcos, ver la lección 3. La historia del complot contra Jesús está conectada con la de una mujer que ungió la cabeza de Jesús con un costoso perfume. Dos personajes paralelos realizan acciones opuestas, mostrando un irónico contraste. El asombroso obsequio que la mujer ofreció a Jesús contrasta con la perfidia de Judas al traicionar a su Señor. En este evangelio no se consigna el nombre de ella. Él, en cambio, es identificado como uno de los 12. El valor del regalo de ella es declarado. El precio de la traición de él es solo una promesa de dinero. No se da una razón específica por la que ella hace esto, pero los invitados a la cena quedan consternados por lo que consideran un gran despilfarro, equivalente a la paga de casi un año de trabajo, cuando el perfume es derramado sobre Jesús. Él interviene, sin embargo, en defensa de ella y dice que lo que acaba de hacer será incluido en la proclamación del Evangelio al mundo en memoria de ella. Es algo inolvidable. En efecto, los 4 evangelios registran esta historia de una manera u otra, probablemente a causa de las palabras de Jesús al conmemorar la acción de esta mujer. La traición de Judas también es inolvidable. Marcos da a entender que su motivación fue la codicia. El Evangelio de Juan lo dice explícitamente, Juan 12:4-6. Marcos juega con la palabra bueno para ilustrar que existen dos motivaciones o tramas diferentes en juego en estas historias. En Marcos 14:6, Jesús declara _hermosa la acción de la mujer. Él dice que siempre es posible hacer bien a los pobres, Marcos 14:7, y en Marcos 14:9 dice que la acción de ella es parte de la buena noticia _evangelio. En Marcos 14:11, Judas busca una oportunidad o buen momento para traicionar a Jesús. Lo que este juego de palabras sugiere es que el complot de los hombres para destruir al Mesías llegaría a ser parte de la historia del Evangelio porque da frutos al cumplirse la voluntad de Dios de entregar a su Hijo para la salvación de la humanidad. ¿Cómo ayuda Romanos 8:28 a explicar lo que sucederá? Lección del lunes. La última cena. Leer Marcos 14:22-31 y Éxodo 24:8. ¿Qué gran relevancia para la fe cristiana se encuentra en este relato?
Marcos 14:12 observa que este es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual. La cena se realizaba al atardecer del jueves. En la última cena, Jesús instituye un nuevo servicio conmemorativo. Es una transición que parte de la celebración de la Pascua judía y se vincula directamente con la salida de Israel de Egipto y su transformación en el pueblo del pacto de Dios en el Sinaí. En Éxodo 24:8, cuando se ratifica el pacto, Moisés rocía al pueblo con la sangre de los sacrificios y dice: «Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas». Es llamativo el hecho de que en la Cena del Señor, instituida aquí por Jesús, no se hace mención alguna al Cordero de la Cena Pascual. Esto puede deberse a que Jesús es el Cordero de Dios, Juan 1:29. El pan de la Cena del Señor representa su cuerpo. El nuevo pacto, compara con Jeremías 31:31 al 34, es sellado con la sangre de Jesús, la cual está representada por la copa y su contenido. Él dice: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos». Entonces, en medio de todo esto, Jesús predice que sus discípulos lo abandonarán. Cita Zacarías 13:7, que habla de la espada que hiere al pastor y de la resultante dispersión de las ovejas. Jesús es aquí el pastor, y sus discípulos son las ovejas. Es un mensaje duro y deprimente. Pero Jesús agrega una palabra de esperanza al repetir la predicción acerca de su resurrección y añade que irá delante de ellos a Galilea. El joven que estaba en la tumba vacía de Jesús se refiere, en Marcos 16:7, a esa predicción que, por lo tanto, tiene un peso especial aquí. Pero todo esto es demasiado difícil de aceptar para los discípulos, especialmente para Pedro, quien argumenta que todos los demás pueden caer menos él. No obstante, Jesús continúa con el lenguaje solemne y predice que Pedro lo negará 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. La predicción jugará un papel crucial en la escena del juicio de Jesús y la negación de Pedro, por ello, juega también un papel crucial aquí. ¿Qué aprendiste de las ocasiones en las que prometiste a Dios que harías o no algo y terminaste no haciendo lo que prometiste hacer o haciendo lo que prometiste no hacer? Lección del martes. Getsemaní. Leer Marcos 14:32 al 42. ¿Qué pidió Jesús en oración en Getsemaní y cómo fue contestada su oración? Dejando atrás la ciudad amurallada de Jerusalén, donde habían comido la Pascua, Jesús y sus discípulos cruzaron el valle de Cedrón en dirección a un jardín en la ladera del Monte de los Olivos. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, lo que sugiere que había una prensa para procesar aceite de oliva en las proximidades. La ubicación exacta del jardín es desconocida, pues los romanos talaron todos los olivos del monte durante el asedio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando llegaron al jardín, Jesús dejó allí a sus discípulos y fue más lejos en compañía de Pedro, Santiago y Juan. Pero luego deja también a los 3 y prosigue solo. Este distanciamiento sugiere que Jesús está cada vez más aislado y solo mientras hace frente a su sufrimiento venidero. Jesús ora pidiendo que la copa del sufrimiento le sea evitada, pero solo si es la voluntad de Dios. Marcos 14:36. Y usa la palabra aramea Abba, que Marcos traduce como padre. El término no significa papá, como algunos han sugerido. La palabra usada por un niño para dirigirse a su padre era Abi, Ber Raymond y Brown, la muerte del Mesías. Sin embargo, el uso de la expresión Abba, padre lleva en sí un toque de vinculación familiar estrecha. Jesús ora pidiendo la supresión de la copa del sufrimiento, pero se somete a la voluntad de Dios, compara con el Padre Nuestro en Mateo 6:10. En el resto del relato de la pasión, resulta obvio que la respuesta de Dios a la oración de Jesús es no. No suprimirá la copa del sufrimiento porque la salvación se ofrece al mundo por medio de esa experiencia. Cuando enfrentamos dificultades, es alentador tener amigos que nos apoyan. En Filipenses 4:13, Pablo se refiere a hacer todas las cosas por medio de uno que nos fortalece. Muchos olvidan lo que dice Filipenses 4:14, que comienza con, sin embargo. El texto dice, sin embargo, bien hicieron en participar en mi tribulación. Esto es lo que Jesús deseaba en Getsemaní. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo. En las 3 ocasiones estaban durmiendo. Finalmente, los despertó para que fueran con él a hacer frente a la prueba.
Él estaba listo. Ellos, no. Lección del miércoles. Dejando todo para huir de Jesús. Leer Marcos 14, 43 al 52. ¿Qué ocurre aquí que es tan crucial para el plan de salvación? Es sorprendente que uno de los colaboradores más cercanos de Jesús lo entregara a sus enemigos. Los evangelios no entran en grandes detalles acerca de la motivación de Judas. Pero Elena de White escribe lo siguiente: Judas tenía, por naturaleza, fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado, deseado de todas las gentes. Página 678. La traición es en sí misma algo que resulta lamentable para todos, incluso para quienes se valen de los traidores, ver Mateo 27, 3 al 7. Pero la acción de Judas es particularmente repugnante porque él procura ocultar su traición bajo el disfraz de la amistad. Él da instrucciones a la muchedumbre para que arresten al hombre a quien bese. Parece que Judas quería que su perfidia quedara oculta de Jesús y de los otros discípulos. El caos se desata cuando la turba arresta a Jesús. Alguien saca una espada, Juan 18, 10 y 11 dice que fue Pedro, y corta una oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús se dirige a la horda y los reprende por hacer en secreto lo que no se habían atrevido a hacer abiertamente mientras enseñaba en el templo, pero concluye haciendo referencia al cumplimiento de las Escrituras. Es otra señal de la trama que recorre todo el relato de la pasión: la voluntad de Dios está llegando a su cumplimiento aunque la voluntad del hombre esté operando para destruir al Mesías. Todos los discípulos huyen, incluso Pedro, quien, sin embargo, reaparecerá siguiendo a Jesús de lejos y metiéndose finalmente en problemas. Marcos 14, 51 y 52 registra el hecho de que un joven seguía a Jesús, un dato que no aparece en ningún otro lugar de los evangelios canónicos. Algunos piensan que era Marcos mismo, pero es improbable. Lo destacable es que huyó desnudo. En lugar de dejar todo para seguir a Jesús, dejó todo para huir de él. Piensa en la temible idea de que la esclavitud a un solo vicio condujo a Judas a hacer lo que hizo. ¿Qué debería decirnos esto acerca del odio al pecado y, por la gracia de Dios, de la victoria sobre él? Lección del jueves. ¿Quién eres? Leer Marcos 14, 60 al 72. Compara cómo respondió Jesús ante los acontecimientos y cómo lo hizo Pedro. ¿Qué lecciones podemos aprender de las diferencias? Marcos 14, 53 al 59 describe el momento en que Jesús es traído ante el Sanedrín y la primera parte del juicio. Se trata de un ejercicio de frustración. Los líderes tratan una y otra vez de hacer valer sus acusaciones contra Jesús. El escritor del Evangelio destaca que el testimonio era falso y que los testigos nunca se pusieron de acuerdo. Finalmente, el sumo sacerdote se levanta y se dirige directamente a Jesús. Al principio, Jesús no responde. Pero entonces, el sumo sacerdote, invocando a Dios como testigo y en su nombre, ver Mateo 26:63, exige que Jesús responda si es el Mesías. Jesús admite franca y directamente que sí y cita Daniel 7:13 y 14, que describe al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es demasiado para el sumo sacerdote, quien rasga sus vestiduras y pide que Jesús sea condenado, lo que es concedido inmediatamente por el concilio. Los líderes comienzan a humillar a Jesús escupiéndole, cubriendo su rostro, golpeándolo y pidiéndole que profetice. Mientras Jesús está dentro siendo juzgado y dando un testimonio fiel, Pedro está fuera dando un reporte falso. Esta es la sexta y última historia sándwich en Marcos y, aquí, la ironía es particularmente aguda. Aquí hay dos personajes paralelos, Jesús y Pedro, realizando acciones opuestas. Jesús da un testimonio fiel. Pedro, uno falso. Pedro es abordado en 3 ocasiones por una sierva y por espectadores, y en cada ocasión niega cualquier asociación con Jesús, incluso maldiciendo y jurando. En este punto, un gallo canta por segunda vez. Pedro recuerda entonces súbitamente la predicción de Jesús de que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Se quiebra y llora.
He aquí la impresionante ironía. Cuando terminan de juzgar a Jesús, le cubren los ojos, lo golpean y le ordenan profetizar. La idea era burlarse de él, pues no podía ver quién lo golpeó. Sin embargo, en el mismo momento en que ellos están haciendo esto, Pedro está negando a Jesús en el patio, cumpliendo así una de las predicciones de Jesús. En consecuencia, Pedro demuestra, al negar a Jesús, que este es el Mesías. ¿Qué palabras de esperanza le dirigirías a alguien que, aun queriendo seguir a Jesús, fracasa a veces en su intención? ¿Quién de nosotros no ha fallado a veces al no hacer lo que sabemos que Jesús quiere? Lección del viernes. Para estudiar y meditar. Leer los capítulos ante Anás y Caifás y Judas en el libro El deseado de todas las gentes, de Elena de White, páginas 661 al 684. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante, leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía, con amargo pesar, cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo, deseado de todas las gentes. Página 672. Preguntas para dialogar. A la luz de Marcos 14:9, ¿cómo vemos que se está cumpliendo otra de las predicciones de Jesús, algo aparentemente muy improbable dadas las circunstancias en que fue predicho? Compara y contrasta a Judas y Pedro. ¿En qué se parecían y en qué se diferenciaban a la luz de la manera en que actuaron, según el relato de la pasión? Analiza el significado de la Cena del Señor. ¿Cómo podemos hacerla más significativa en nuestra iglesia y lograr que aumente el número de quienes participan en ella? Reflexiona acerca del hecho de que Dios dijo no a la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Qué significa el hecho de que Dios nos diga no? Aunque Pedro defraudó grandemente a Jesús al negarlo, Jesús no lo desechó. ¿Qué esperanza puedes extraer de este hecho para ti mismo?